La educación es la única posibilidad de una revolución sin sangre, no violenta y en profundidad de nuestra cultura y nuestros valores. Fernando Sabater. Bienvenidos a este debate. Mi nombre es Jennifer Gualepozo, estudiante de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. A continuación, les presentaré a los siguientes debatientes, también estudiantes de esta prestigiosa universidad. Tenemos a las señoritas Jocelyn Murillo, Génesis Roca, Melanie Meregildo y Fiorella Rivera, con el tema a debatir: programas y proyectos de prevención de problemas sociales del Ministerio de Educación del Ecuador. Las reglas para este debate son las siguientes. El tiempo de intervención por participante para la primera pregunta es de 1 minuto. Para la segunda pregunta es de 2 minutos. En la Constitución del Ecuador, en el artículo 347, literal 6, menciona: erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad física, psicológica y sexual de las y los estudiantes. La primera pregunta para las debatientes es la siguiente. ¿Ustedes conocen algún tipo de violencia que existe en el sistema educativo? Sí, el tipo de violencia que yo conozco es el intrafamiliar. Bueno, ustedes se preguntarán de qué se trata. Este es con relación a la violencia contra la mujer o integrantes del núcleo familiar. Se considera violencia a toda acción que consiste en maltrato, ya sea físico, psicológico o sexual, que se da ejecutando por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. Se consideran miembros del núcleo familiar a la o al cónyuge, a la pareja en unión de hecho o unión libre, conviviente, ascendientes, descendientes, hermanos, hermanas, parientes, hasta el segundo grado. También a las personas con las que se determine que el procesado o la procesada mantenga o haya mantenido vínculos familiares, íntimos, afectivos, conyugales, de convivencia, noviazgo o de cohabitación. Indiscutiblemente, nuestro país no está libre de violencia. Una de las principales violencias que yo puedo destacar es la violencia institucional. Y esto a pesar de que en el artículo 67 del Código de la Niñez y Adolescencia, este plantea que es todo ejercicio planteado por un servidor público o privado, que haciendo uso de sus facultades puede administrar poder y así maltratar a los alumnos, niños, niñas o adolescentes. Este maltrato institucional recae en el autor del maltrato y en el representante legal, autoridad o correspondiente de la institución. Esta modalidad de maltrato puede ocurrir en el ámbito educativo. Este se puede dar por un docente, personal directivo, administrativo, inclusive puede ser por personal de limpieza. Una vez que se tenga establecido el nivel de violencia, que puede ser un maltrato psicológico, incluso sexual, rescatamos lo grave de esta situación, por lo que destacamos esta problemática y la sustentamos para poder debatirlo a continuación. También es importante destacar que en el artículo 41 de esta misma ley del Código de la Niñez y Adolescencia establecen normas que prohíben esta violencia, incluso la sanciona. Lastimosamente no siempre esto se cumple, pero esto lo abarcaremos más adelante. Para continuar, una de las violencias más notorias en el campo educativo es la violencia que se da entre los estudiantes o pares. Las relaciones entre estudiantes pueden parecer igualitarias y simétricas. No obstante, en la realidad, entre el alumnado se dan asimetrías de poder muy marcadas. La violencia de este tipo se puede dar como la intimidación, violencia sexual, xenofobia, violencia por condición de discapacidad, violencia por orientación sexogenérica, peleas en el patio de escuela, colegio, en la institución educativa.
violencia pandillera y agresión con armas, que inciden negativamente en la salud física, psicológica de quienes la padecen, especialmente si se repite en el tiempo o es severa, lo cual nos remite a situaciones de acoso escolar. Esto expuesto por Pinheiro en el 2006. Señorita Melanie, ¿usted conoce algún otro tipo de violencia en el campo educativo? Por supuesto, mis compañeras hablaban solamente del acoso hacia los estudiantes. En este caso tenemos hacia los docentes, porque estudiantes, familiares o representantes legales, algunos están en contra de ellos. En el artículo 6 de la LOE, la principal obligación del Estado es el cumplimiento pleno de los derechos, que radica de todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar la integración física y psicológica de los integrantes de toda la institución educativa, es decir, no solamente de los estudiantes, sino también de los docentes. En el ámbito educativo puede presentarse un tipo específico de violencia que estudiantes o familiares ejercen en contra de los docentes. Este tipo de conflictividad afecta a todo el equipo docente. Se hace difícil incluso en la convivencia escolar y en el desarrollo normal de todas las actividades. Muchos de estos actos de violencia en contra de los docentes pueden ser ocasionadas por los siguientes hechos. El simple hecho de no dejar que usen los teléfonos celulares o cualquier otro artefacto electrónico dentro del aula. Separar a estudiantes que estén discutiendo o agrediéndose físicamente, o hacer cumplir las normas de convivencia en el salón de clase, y reportar faltas leves, graves o muy graves cometidas por los estudiantes. Gracias por su intervención para lo que es la primera pregunta. En lo que corresponde a la siguiente pregunta, ¿ustedes tienen algún conocimiento sobre qué protocolo seguir ante alguna situación que se presente en el ámbito educativo de lo que es violencia? Claro, bueno, con respecto a la violencia intrafamiliar, seguimos la ruta de actuación ante casos de violencia intrafamiliar. Esta primero se da en la comunidad educativa, se procede al profesional de la sede, de la DS, se continúa con la autoridad educativa, la Junta Distrital de Resolución de Conflictos, se procede con la presunta víctima y se establece mediante las instituciones de salud. Y por último, se da una ruta de comunicación e información, la cual consiste en la llamada telefónica y el informe técnico. Señorita Jocelyn Murillo, ¿usted conoce algún otro protocolo a seguir? Efectivamente, dentro de los protocolos que plantea el Ministerio de Educación se encuentra la ruta de actuación ante casos de violencia institucional. Cabe recalcar que cualquier tipo de violencia que se dé dentro de la institución educativa, cada persona puede observar y que tenga cualquier evidencia o con solo ser testigo tiene o está en la obligación de denunciar este hecho, ya que todos los niños, niñas y adolescentes no pueden pasar por este tipo de violencia de ninguna índole. Entonces, se cumplen 5 pasos en esta ruta de prevención para este caso de violencia. Primero establecido el tipo de violencia que se puede dar en las instituciones educativas, se establece esto, se realiza un informe, el cual pasará por el departamento del DS, el mismo que luego tendrá la ruta que seguir con los directivos de cada institución para que estos sean los que pongan la denuncia de ser el caso en la Fiscalía General del Estado. Como segundo punto tenemos la información inmediata a los padres de familia. Estos deben ser comunicados y defender a sus representados ante cualquier tipo de violencia. Dependiendo esta categoría de violencia, dependerá el departamento. Por ejemplo, puede agravarse y ir a una institución privada, como puede ser un subcentro o una casa de salud. Aquí ya interviene lo que es la Fiscalía y el Ministerio de Educación en los denominados distritos.
Este distrito lo que va a hacer es ponerse en contacto con la Junta Cantonal para Protección de Menores y seguir todos los protocolos de medida que así se necesiten. Por otra parte, la comunidad educativa y la dirección distrital deben promover la permanencia del niño, es decir, por cualquier grado de problema que el niño presente, de violencia, él no puede ser excluido de ninguna manera del centro de educación. Entonces, esto también coordina y informa de acuerdo a las asesorías que la familia necesite. Y sobre todo debe hacer un seguimiento para que esto no se quede solo en la denuncia, sino que se siga más allá de lo que es el proceso de violencia que se ha tenido hacia el niño y que esto llegue a un fin y se conozcan las causas que determinó todo este problema. Continuando, el ministerio en este documento, en el documento nos proporciona los siguientes protocolos, los que ya mencionaron nuestras compañeras. El que sigue es la ruta de actuación ante casos de violencia entre estudiantes. En la comunidad educativa es donde se detecta el presunto caso de violencia, ya sea física o psicológica. Luego se realiza un informe o un reporte que debe ser entregado al DESE o alguna autoridad educativa. El DESE va a acompañar, intervenir y dar seguimiento al caso, al caso de violencia. Las autoridades educativas van a garantizar el cumplimiento de los protocolos y rutas que nos presenta el Ministerio de Educación. Luego se informará a los padres de familia o al representante legal del estudiante para continuar al establecimiento de salud, donde se va a chequear y según el análisis y los resultados van a poder establecer el tipo de violencia o lo que ha sucedido al estudiante que está sufriendo este tipo de acoso o violencias psicológicas o físicas, para pasar luego a la Fiscalía y a la Junta Cantonal de Protección de Derechos. La Dirección Distrital pone en conocimiento de la Junta Cantonal de Protección de Derechos para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En la dirección distrital se van a resolver las acciones educativas para garantizar el derecho a la educación de los estudiantes, además de coordinar los procesos administrativos correspondientes a las acciones educativas disciplinarias y realizar el respectivo seguimiento judicial. Señorita Melanie, ¿cuáles son los protocolos a seguir en lo que es la violencia de estudiante y adultos? Bueno, en ese protocolo que está detectada hacia los servidores de la institución educativa se da lo que es la detención, es decir, se identifica la situación de violencia en contra del personal de la institución educativa. Luego se informa y se remite al DESE. El DESE es quien garantiza el cumplimiento de este protocolo frente a las situaciones de violencia. Ahí viene lo que es la intervención, que se elabora un informe de hecho de violencia. En el caso de que el estudiante sea el agresor, se debe informar a los representantes legales de dicho comportamiento y sobre las medidas que se van a implementar en el estudiante. La derivación, que es en el caso de que el agresor sea el estudiante, se pone a conocimiento a la Dirección Distrital de Educación, quienes son los que coordinan los procesos administrativos, las acciones o disciplinas, y esto se puede realizar la denuncia en las unidades judiciales. Viendo lo que es el seguimiento, quienes son los que garantizan que se desarrolle el debido proceso en el interior de la institución educativa. Hay que recordar que la no revictimización según el artículo 78 de la Constitución de la República y el deber de denunciar según el artículo 422 de la COI. Y desde sus puntos de vista, ¿qué podrían resaltar con respecto a este tema de violencia en el sistema educativo?
Según los protocolos presentados, en la mayoría de los protocolos actúan los mismos entes, ya sea la institución educativa, la familia, el establecimiento de salud, la fiscalía y la dirección distrital. Continúan igual con los mismos pasos, los mismos lineamientos para poder llevar a cabo el caso de violencia, ya sea intrafamiliar, por pares, institucional y a autoridades o docentes y estudiantes. Así es, compañera. Desde mi punto de vista, considero que estos protocolos que plantea el Ministerio de Educación definitivamente son una gran ayuda y plantean que se castigue y no se siga esta cadena de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. Considero que se puede hacer mucho más, se está trabajando y espero que esto continúe así para que no haya más tipo de violencia y se pueda erradicar esto, que no es una lucha fácil, pero que poco a poco se están viendo medidas para poder erradicar esto a futuro. Bueno, una vez teniendo conocimientos de todos estos protocolos a seguir ante cualquier tipo de violencia en el sistema educativo, podemos concluir que se puede decir que las instituciones educativas son espacios de interacción y de convivencia pacífica, tanto para estudiantes, docentes y padres de familia. Porque el Estado en sí garantiza que los espacios educativos sean libres de violencia por medio de prevención, atención y de protección, para así evitar la revictimización de quien haya sufrido cualquier tipo de violencia. Es así como concluimos este debate. Transformar la educación es misión de todos. Muchas gracias.